9:05 de la mañana de este día lunes 17 de marzo de 2025. Damos paso inmediatamente a nuestro panel de conversación de día lunes en esta semana que comienza y que se prevé bien ajetreada, bien intensa como ha sido las otras semanas de marzo también. Presentamos inmediatamente a nuestros invitados del día de hoy, al sociólogo, exministro, también podríamos decir panelista estable de nuestra radio, Germán Correa. Germán, buenos días, ¿cómo estás? Hola Monserrat, muy buenos días, gusto verte nuevamente después de este largo periodo estival. Así es, sí, pues primera vez que nos encontramos post vacaciones en esta nueva temporada, y saludamos también al abogado, ex convencional, militante de Renovación Nacional, Raúl Celis. Raúl, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Montserrat. Buenos días, Germán, y buenos días a todos los auditores de Radio Universidad de Chile. Hola Raúl, buenos días. Gracias, Raúl, Germán, bienvenidos ambos. Bueno, les propongo que pasemos de lleno a los temas y probablemente el que va a marcar esta jornada, como ha sido también la tónica los días previos, esta renuncia que se da a conocer en la noche de ayer de la diputada Carol Cariola a la presidencia de la Cámara de Diputados y Diputadas. Sabemos que de todas maneras a la mesa le queda poquito tiempo, un par de semanas, entre medio hay una semana distrital, por lo tanto es un gesto político, no simbólico, más que en términos prácticos de la gestión que pueda tener esta mesa. Quería pedirles una primera opinión para ir entrando en materia. Esto tiene como la arista política y también la judicial, ¿no?, que se vinculan de todas maneras. Germán, desde el punto de vista político, ¿cómo analizas tú este gesto que hace la diputada Carol Cariola tras, como ya se ha dicho, ¿no?, esta filtración del día sábado, viernes en la noche, de conversaciones privadas donde aluden al presidente y también a varios de sus colaboradores? ¿Cómo lo analizas? Bueno, creo que como has dicho es un gesto en el contexto de un momento político además bastante cargado por todas las dinámicas electorales, sin duda alguna. Eh, y claro, a ella le queda muy poco ya de ejercicio en la presidencia. Segundo, está con permiso maternal. Recordemos que acaba de tener a su hijo. Entonces, sí, es un gesto político más que nada, diría yo, para institucionalmente liberar a la presidencia de la Cámara de Diputados de cualquier implicación que pueda tener todo lo que se está debatiendo. Así es que es un gesto político. Ahora, la filtración de los chats tiene distintas implicancias. Primero, no está de más insistir en el hecho de que ya no existe secreto judicial, ni reserva, ni nada en los procesos judiciales en Chile. Eso está clarísimo. La fiscalía ninguna está cumpliendo con el deber de mantener toda información que esté en su poder de manera reservada, sobre todo si no es atingente a las causas judiciales que han motivado la intervención de teléfonos, computadores, etcétera. Ese es un problema muy serio, la verdad, ¿no? Porque existe ya de partida una especie de condena previa, ¿no?, en la opinión pública, y los medios de comunicación se encargan de que así sea, porque no sueltan de ninguna manera algo tan sabroso como esto, y causando daño, perjuicio, sin duda alguna. Otra cosa es lo que digan los chats, que son además comunicaciones privadas se realizan pensando que van a ser privadas permanentemente, pero no es así. Y segundo, está el tema del contenido de los chats mismos, ¿no es cierto?, que es lo sabroso desde el punto de vista político, comunicacional. Eh, pero bueno, creo que en Chile ya no nos preocupamos de los problemas de fondo, nos quedamos siempre con aquello que produce la mayor noticia, pero creo que es gravísimo, gravísimo lo que está sucediendo, no solamente en este caso, sino que en todos los casos en que las fiscalías incautan teléfonos y computadores y después salen a la luz pública cualquier cosa, nada de ello relacionado con aquello que origina la intervención de estos instrumentos de uso privado. De manera que creo que desgraciadamente una vez más seguramente va a pasar esto, porque lo sabroso es lo otro, y no vamos a ir al tema de fondo, de tantos otros temas de fondo que estamos eludiendo en el país y que nos tiene como nos tiene.
Sí, bueno, Raúl, bueno, la diputada enfrenta un proceso donde ella está en calidad de imputada, está siendo investigada. Recordemos que ella había sido cuestionada por la oposición antes del conocimiento de estos chats, de estos WhatsApp el día sábado, sino por otros mensajes. Hay como varios grupos de WhatsApp, lo explicaba más temprano aquí Mauricio Daza, donde hay WhatsApp que han sido borrados por parte de Iracy Hasler y otros donde a ella de alguna manera se le compromete con un posible, que se tiene que investigar, tráfico de influencias, ¿no? Esa situación que no es comparable con el tema de la filtración posterior, ¿no? Que publica el día sábado o el día viernes de la noche el diario La Tercera, ¿no? Son otros tipos de mensajes para también ahí hacer la distinción. Otra cosa es el tema de la confiscación de sus aparatos personales como el teléfono y el computador. También ahí Mauricio Daza en la mañana más temprano, hacía una crítica al procedimiento que no se aplica en todos los casos, ¿no? Él decía, por ejemplo, como querellante en la causa vinculada con el ex fiscal Guerra, que han solicitado esta misma diligencia en el caso de Andrés Chadwick y eso no ha ocurrido. Y ahí él se pregunta por qué ocurre en ciertos casos y de esta manera también desde el punto de vista comunicacional. Está instalada primero el tema de Carol Cariola, que corre por un carril aparte, ¿no? Su situación judicial y política. Sabemos que ella tiene intenciones de ser candidata a senadora por la Quinta Región. Por otro lado, está la crítica a la Fiscalía, que ha sido transversal. Y bueno, por otro lado está la discusión ética, ¿no? Sobre difundir mensajes que son de carácter privado, que poco tienen que ver con una investigación judicial. En esos tres planos, ¿cómo lo ves? En primer lugar, Montserrat, yo creo que Carol Cariola no tenía ninguna alternativa eh, de presentar, que no fuera la de presentar la renuncia. Creo que era insostenible aguantar un mes más con todas las aristas políticas y jurídicas que tenía su caso. Ahora, yo creo que es importante, algo por lo que entendí, a algo de esto se refirió Mauricio Daza, ex compañero en la convención, eh, sobre las distintas aristas. Aquí lo que ocurre en lo esencial es una investigación que se sigue por la adquisición, el intento de adquisición de la clínica de Sierra Bella. En ese contexto aparecen unos mensajes que intentaron ser borrados entre Iracy Hasler y Carol Cariola. Y esos mensajes, teóricamente, podían significar un eventual delito de tráfico de influencia o incluso, como han dicho algunos, de cohecho. La incautación del celular y del notebook eh, siguió las reglas generales de autorización del tribunal. Se intentó realizar a las 7 de la mañana en el domicilio de la diputada. Nunca la PDI ingresó al hospital. eh, y aquí hubo toda una especie de ofensiva de que el presidente incluso dijo que la estaban atacando con saña para después terminar en la audiencia respectiva, habían pedido la nulidad, por supuesto, del allanamiento, eh, allanándose la defensa de Carol Cariola, que la representa Juan Carlos Manrique, allanándose a que había sido bien efectuada, bien realizada, cumpliendo con todos los requisitos la incautación del notebook y del celular. Pero por supuesto, manteniendo reserva respecto de lo que son los mensajes más de carácter personal o íntimo. Entonces yo creo que es importante partir ahí de la base que hay una investigación donde hay presunción de eventuales delitos. Otra arista es la de los chinos, que la podemos conversar después, y claro, lo de la filtración, evidentemente nadie puede estar de acuerdo, me parece gravísimo. Se ha hecho una especie como de tradición de que en todas las investigaciones se filtran, o en gran parte de ellas a lo menos se filtran, estas conversaciones de carácter privado, y yo espero que la Fiscalía
que ya ordenó de oficio iniciar un sumario, eh, identifique a los responsables. No debe ser tan difícil eso, y se apliquen las sanciones que correspondan. Pero lo clave, como digo, es que es una investigación judicial donde un fiscal no tenía por qué saber los detalles de si estaba en la clínica, no estaba en la clínica, y tenía un plazo además para cumplir la diligencia, diligencia que se cumplió en el domicilio de ella, y al no encontrarla, porque estaba la suegra, eh, se hizo entrega en la clínica sin que ingresara, en el hospital sin que ingresara la PDI de el notebook y el celular, pero por una lista judicial. ¿Eh? Sí, Germán, bueno, ayer Carol Cariola difunde un comunicado público donde entrega las razones de su renuncia y acusa una suerte de, no sé si la palabra que usa es persecución, pero de alguna manera desliza esta posibilidad que lo ha hecho también en ocasiones anteriores y desde el Partido Comunista también lo han planteado de esa manera por parte del Ministerio Público, uno asume, ¿no? Tú ves que hay eso en este caso, hay una fijación especial con Carol Cariola y lo menciono porque esto ha ocurrido en otros casos también. Recordemos el caso de Hermosilla, donde también se filtraron comunicaciones que no tenían mucho que ver con la investigación, que eran más bien cuestiones de tipo personal, conversaciones informales que él había sostenido. Y bueno, también se filtraron esas conversaciones, ¿no? Hay otros casos también, Catalina Pérez también, y el caso de Democracia Viva, en fin. ¿Tú ves que hay una fijación especial con Carol Cariola o más bien lo podríamos plantear como una crítica quizás al Ministerio Público? ¿Cómo lo observas ahí? Estás silenciado, no te escuchamos. Sí, Ahí sí. ahí me di cuenta, sí. Mira, uno ve que pasa a ser una especie de constante esto de señalar que hay de alguna manera campañas políticas detrás de investigaciones, sobre todo algunas que son hechas a personajes públicos bastante notorios. Eh, y si es así, digamos, al final se transforma en una especie de defensa, que no tiene, no necesariamente sustento, pero hay casos que cuando comienza uno a conocer información, a uno le empiezan a entrar dudas, ¿cierto? El caso recuerdo en este momento el caso del ex alcalde Daniel Cowell, ¿no? En que se ha ido sabiendo que la fiscal a cargo eh, tiene una especie de conflicto de intereses, porque también por el lado de su marido está involucrado en el tema de la farmacia. Y si hay algo delicado en Chile, recordemos los tremendos debates que hubo en el gobierno del presidente Piñera cuando el ministro Mañalich estaba tratando, ustedes recuerdan, de universalizar, por así decir, la comercialización de medicamentos para el efecto de que hubiera más competencia y un poquito más control sobre los precios, que en Chile son escandalosos, los precios de los medicamentos en relación a otros países. La tremenda batalla de las farmacéuticas que hubo contra lo que el ministro Mañalich estaba haciendo en ese momento, ¿no? Que era de bien público, por así decirlo, ¿no es cierto? Entonces, las farmacéuticas son súper poderosas y por lo tanto, lo sabemos bastante bien, y son un grupo de interés potente y se mueve. Entonces, cuando Howe se metió con las farmacias populares, recordemos, ¿cierto? Estaba metiendo el dedo en un ventilador, sin duda alguna, desde ese punto de vista, ¿no es cierto? Entonces, uno ahí comienza a tener preguntas, ¿no? De si hay o puede haber conflictos de ese tipo. Pero creo que no es buena práctica el aludir a campañas políticamente motivadas todo el tiempo, porque eso simplemente en el tiempo no se va sustentando. Ahora, sí llama la atención que en algunos casos de algunos políticos, especialmente de izquierda, debo decir, se dan situaciones bastante enojosas, como el tipo de allanamiento que se realiza, ¿no? Recordemos el allanamiento que tuvo la ex candidata a gobernadora en su momento, ¿no es cierto? Que también fue con las mismas prácticas que se usan para allanar a narcotraficantes y todo lo demás. El mismo caso de Cariola, el momento que se hace y la forma que se hace, en fin.
Entonces, a lo menos uno puede decir falta de criterio, ¿cierto? Si es que no hay motivaciones políticas detrás. Eh, Creo que hay bastante que revisar en el Ministerio Público, diría yo, ¿no? Mm. Y no puede ser que un aparato tan importante como ese esté bajo cuestionamiento público todo el tiempo, ¿no? Y en algunos casos con bastante razón. Sí. Raúl, ¿tú ves que hay que podría haber alguna motivación política en este caso o en otros casos? Voy a mencionar, por ejemplo, investigaciones que ha llevado adelante la fiscal Chong, que han sido cuestionadas desde la oposición, señalando que hay un afán persecutorio hacia carabineros o hacia ciertos sectores políticos. Lo mismo ha ocurrido, bueno, lo menciona Germán, el caso de Daniel Jadwe y otros también. La fiscalía ahí ha estado bajo la lupa en distintos casos. Y claro, se suma el de Carol Carriola, donde la moneda también entra de alguna manera a cuestionar la labor de la fiscalía cuando señala que tienen que ser más responsables. Este fin de semana lo hicieron algunos ministros, ¿no? Esta crítica, hasta el mismo presidente también deslizó aquello. ¿Tú harías algún cuestionamiento al funcionamiento del Ministerio Público y si ves alguna motivación política en este o en otros casos? A ver, yo en primer lugar me gustaría señalar que creo que hubo un error inicial en la defensa de Carol Cariola. Eh, Creo yo que ella cometió un error al hablar de esta persecución de inmediato con el allanamiento de su misma pareja también. Fueron declaraciones, creo yo, destempladas que ayudaron a agitar el ambiente. Después también, en lo personal, creo que fue un error ir con la guagua recién nacida al Congreso, porque también fue levantando, digamos, o calentando la temperatura del debate. Y esto es política. Y en política, obviamente, se intenta por el adversario sacar ventaja a como de lugar de cualquier hecho pequeño que se ha intentado sacar ventaja, evidentemente, por parte de la oposición, así como en otros casos se intenta sacar ventaja por parte del gobierno cuando involucra a personas de oposición. Ahora, respecto del Ministerio Público, de cómo ha actuado, yo creo que es un poquito precipitado emitir un juicio así contundente. Mi experiencia con el Ministerio Público en general ha sido positiva en distintas causas que yo he tenido, algunas de las cuales yo denuncié relacionadas con actos de corrupción. Hicieron un buen trabajo, la pedí también. En otras no ha sido tan buena la experiencia, incluso en una que fue personal, que un asalto en mi oficina. Pero no me parece que en el Ministerio Público, como institución, exista una especie de sesgo, que algunos fiscales, por supuesto, tienen sus preferencias políticas y se cargan más en favor de uno u otro sector, eso evidentemente, pero como institución, el Ministerio Público, a mí me parece que en lo grueso cumple dignamente. Más que medianamente satisfactorio su labor. Bueno, queda la pregunta del futuro político de Carol Cariola. No creo que sea una consecuencia directa, una posible afectación en la elección presidencial, pero sí podría ser en el caso de sus aspiraciones personales. Germán, yo sé que en política nadie muere y que hay muertos que resucitan también, pero en el caso de Carol Cariola, ya faltando varios meses igual, ¿no? Pero ¿tú ves que ella pueda tener algún tipo de situación problemática producto de esto que implique que pueda perder una elección? ¿Cómo lo ves? Mira, es posible, pero no necesariamente. L- Como hemos visto en tantos casos, la gente tiende como a
a separar y a como a ignorar este tipo de cosas. La gente común y corriente, la que no está en la burbuja política donde todo hierve, todo se mueve, todo el mundo preocupado, todo el mundo hablando. Recordemos que la política en Chile es cada vez más parte de una burbuja y que la gente se siente cada vez menos identificada con cualquier cosa que se discuta, porque la verdad es que es difícil encontrar que haya debate sobre temas realmente sustantivos en la política chilena, desgraciadamente. Eh, lo sustantivo va por el lado. Hay otra gente que se preocupa algo, pero en la política nada. Entonces, el deterioro de la política y todo lo demás es evidente para todo el mundo, ¿no? El gran tema en todas las conversaciones en que uno está, ¿no? Un deterioro gravísimo de la actividad y de la función política en general. Entonces, creo que es posible que no tenga gran efecto, porque la gente tiende a separar todo esto como parte de todo el ruido, la hojarasca, ¿no? Que existe en la política, que a la gente no le va ni le viene, porque la gente siente que no le afecta en sus vidas. Así que no creo que al final vaya a tener efecto. Puede tener algún efecto marginal en algunos sectores muy politizados y todo eso, pero no creo que tenga gran efecto. Además, falta tiempo Sí. y vivimos una época en que la gente rápidamente va desechando temas y cosas y va pasando al siguiente. Entonces, no sé, es posible que en algún sector, algún segmento tenga algún efecto, pero no lo creo que sea así necesariamente. Sí, pues faltan como 8 meses para la elección y en 8 meses pueden pasar muchas cosas. Ya vamos a Muchas hablar cosas. también del tema presidencial a la vuelta de la pausa. Raúl, te traspaso también la pregunta. Y claro, hay ejemplos donde no ha habido ningún efecto, ninguna implicancia, pero otras que sí. Recordemos el caso de la elección municipal en Las Condes, ¿no? Donde Marcela Cubillos perdió una elección que la tenía a todas luces ganada, ¿no? Fue por este escándalo de los 17 millones de pesos y cómo ella reaccionó también, cómo se defendió los días posteriores. Hay ejemplos para sí y para no, digamos, ¿no? ¿Cómo lo interpretas tú, partiendo de la base que nadie tiene la posibilidad de mirar el futuro? Yo tiendo a pensar de manera similar a Germán, ¿eh? No creo que la vaya a afectar, salvo marginalmente. ¿Y por qué? Porque primero faltan 5 meses para la inscripción de las candidaturas, 8 meses para las elecciones, es un largo tiempo. En las causas que se están investigando, eh, yo tengo mis dudas que vayan a prosperar demasiado. Entonces, si no llegan a prosperar, esto va a terminar siendo un plus para Carol Cariola. Imaginémonos que la beta de Sierra Bella no prospera, como es mi percepción muy a lo lejos, ¿ah? Si no prospera, bueno, ella va a tener un punto, va a poder alegar que fue perseguida e incluso lo va a poder utilizar a su favor. En resumen, mi impresión, claro, uno se puede equivocar aquí medio a medio, pero es que no la va a afectar y si llega a afectarla va a ser de manera muy marginal. Por lo demás, el Partido Comunista en la zona, en Valparaíso, ¿no? Que es mi zona, tiene un cierto porcentaje de voto duro y esa votación debería permitirle, creo yo, solo con ese porcentaje, ganar un cupo en el Senado. Mm. Bien, les propongo que hagamos una pausa cuando son las 8:59. A la vuelta comentamos el escenario presidencial que está bien movido. Ha habido ahí algunas pequeñas novedades el fin de semana. Se esperaba que este fin de semana que pasó fuera crucial para la carrera presidencial. No fue tan así. Hubo algunas definiciones que vamos a comentar, por cierto, a la vuelta de la pausa. Hacemos un breve corte y volvemos en unos segundos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com.
Durante 14 años, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile ha acompañado un proceso de sensibilización y comunicación sobre las complejidades del fenómeno de la salud, formando una amplia y diversa red desde la academia, las y los tomadores de decisión y las organizaciones de la sociedad civil. Soy la periodista Cecilia Espinosa Cortés, conductora de A Tu Salud, y te quiero invitar a que juntas y juntos sigamos aprendiendo y problematizando lo que nos ocurre con el bienestar. Escúchanos todos los jueves de 11 a 12 horas en la 102.5 FM y en la señal en vivo de radio.uchile.cl. Hola, soy Miguel Veracifras y quiero invitarlos a escuchar Holo Jazz todos los lunes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile. La cultura, el arte y sus comunidades. Un espacio para la discusión, improvisación y la escucha social. Holo Jazz, lunes, 20 horas. Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. ¿Pensabas que la sexualidad era solo cosa de jóvenes? Las Vueltas de la Vida, un programa que desafía los estereotipos y nos invita a explorar la sexualidad en las personas mayores. Hola amigos y amigas, soy Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y les invito a escuchar cada martes a las 11 de la mañana Las Vueltas de la Vida, sexualidad de las personas mayores. Prepárate para una mirada sincera y reveladora sobre un tema que nos concierne a todos y todas. Radio Universidad de Chile le invita los lunes a las 21 horas a buscar en conjunto el Bello Cine. Una conversación musical para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello cine. Un programa creado y conducido por Argos Geria. Bello Cine, lunes a las 21 horas en la radio que piensa. Con 4 minutos, seguimos en esta primera edición de Radio Análisis en el panel de conversación junto a Raúl Celis y Germán Correa. Bueno, el tema presidencial, como lo adelantábamos, está bien entretenido, por lo menos desde los medios de comunicación que lo seguimos. No sé, ahí para las dirigencias políticas cómo estará. Pero bueno, ha habido algunas definiciones este fin de semana. La Democracia Cristiana, que proclama a Alberto Undurraga con la incertidumbre si va a haber o no una primaria. Ellos plantean que por ningún motivo van a ir con el Partido Comunista y proponen 2 primarias en la centroizquierda, cosa que está descartada de plano por el sector. Por lo tanto, está la duda qué es lo que va a pasar con ese partido, ¿no? Que ya el camino propio ha sido cuestionado por los resultados electorales. Está el caso de Demócratas, también con la figura de Jimena Rincón, de la senadora,
Y bueno, también la duda si es que efectivamente van a concurrir a una primaria junto a Evelyn Matei y alguna otra figura de oposición, ¿no? Y bueno, el resto de las definiciones finalmente se postergó, la del Frente Amplio también, la del Partido Socialista y la del Partido Comunista, que sería en principio el próximo fin de semana. Ahí, Germán, ¿cómo ves el escenario con estos movimientos que ocurren? En paralelo están las encuestas que dan ciertas señales de estancamiento de Evelyn Matei, donde Johannes Kaiser sigue aumentando, incluso aumentando por sobre José Antonio Kast, y bueno, Carolina Toá, que también está ahí en los 2 dígitos, ¿no? ¿Cómo analizas este escenario para dar una primera pincelada? Bueno, yo diría que es muy propio del momento en que nos encontramos, donde se están recién perfilando candidaturas y donde además las distintas fuerzas políticas hacen sus movidas, ¿no es cierto? Hay casos de anuncio de candidaturas que uno sabe que no tienen destino alguno, que su única motivación es tener una ficha de negociación en la mesa y que se cambiará después por algunos cupos parlamentarios, vendrán las negociaciones que yo viví cuando fui presidente del Partido Socialista, ¿no? Los cupos clase 1, clase 2, clase 3, ¿no es cierto? Todas estas negociaciones para los cuales los partidos buscan forma de aprovechar al máximo las ventajas que puedan tener, y aunque no tengan posibilidad alguna de que un candidato finalmente de uno de sus militantes sea candidato elegido, lo levantan igual y le ponen fuerza porque eso genera fichas a transar, por así decir, en la negociación política. De tal manera que a mí todo este periodo, ¿no?, lo veo con casi hasta sin interés, porque uno sabe que varios de esos candidatos o candidatas que se levantan son para ser negociados. Y en cuanto a dinámica electoral propiamente tal, no es raro que no se mueva mucho, en realidad, que las encuestas no digan mucho, porque no estamos todavía en la parte de la campaña propiamente tal, de tal manera que falta tiempo. La gente en general, en mi experiencia, no se preocupa mucho de la cosa electoral hasta bien avanzado el proceso electoral, cuando empieza a pensar en que hay que tomar una decisión. Mientras tanto pasa a ser un tema que entretiene sobre todo al mundo político, al pequeño mundo político. Pero yo veo eso, más que nada movidas que no tienen mucho interés en realidad. Sí hay fenómenos interesantes, que es la gran controversia que existe al interior de la derecha, y particularmente entre Kast y Kaiser, ¿no es cierto? Es fuerte la pugna que hay ahí y va a afectar, perdón, las dinámicas de la definición de candidaturas en el sector, sin duda alguna. Así que yo diría que en la derecha está bastante animado el asunto. Y por el otro lado que llama la atención es el hecho que el Frente Amplio no tenga una figura, después siendo la fuerza política en el gobierno, no tenga una clara política que pueda suceder, digamos, al actual mandatario como candidatura. No hay una candidatura así como claramente establecida. Se recurre mucho a Bodanovich, al alcalde, que ya dijo que no, que en realidad es la única figura como muy instalada, pero llama mucho la atención que no existan figuras alternativas reales, digamos, aunque hay obviamente gente interesada en buscar aquella responsabilidad. Pero eso, diría yo, estamos en un momento muy preliminar, y hay que esperar cómo se dan esas dinámicas, que son muy intrapartidistas además, ¿cierto? Sin duda alguna. Así que, bueno, observando eso solamente con un interés lejano. Claro, hay un porcentaje importante, según analistas, de la población que toma la decisión un par de semanas antes de la elección. Por lo tanto, todos los meses previos, como dice Germán, es una cuestión que interesa mucho al mundo político, por cierto. Raúl, el tema en la derecha o en las derechas, ¿cómo lo observas? Ayer hubo un par de entrevistas a José Antonio Kast y también a Johannes Kaiser, donde vuelven a plantear la definición, ¿no?, de que no va a haber primarias con Chile Vamos por ningún motivo. Probablemente entre ellos podrían pactar algo en términos parlamentarios, quizás también alguna primaria. Y bueno, la posibilidad de la primaria para Chile Vamos, que es importante, sobre todo si es que en el otro lado hay una primaria competitiva.
no está tan clara, ¿no? Hoy día, por ejemplo, Matías Walker de Demócratas dice que el partido está abierto a una primaria, aunque no se descarta que Jimena Rincón vaya a primera vuelta también. ¿Cómo ves el factor primaria y esta pugna también entre Johannes Kaiser y José Antonio Cast? Y Evelyn Matei también. Primero voy a partir por la centro derecha y después, o por la derecha y después me voy al gobierno. Yo creo que el escenario que se va a presentar Montserrat es, por una parte, Evelyn Matei como candidata del sector, que ojalá haya primarias. Si a mí me preguntan si soy partidario o no soy partidario de las primarias, yo soy partidario de las primarias. Que vaya Rodolfo Carter, que vaya Jimena Rincón, que vayan, en fin, otros candidatos. En principio, yo soy partidario de las primarias. Evelyn Matei por un lado. Por el otro lado, es donde tengo la duda. Yo pienso que no van a ir Johannes Kaiser y José Antonio Cast. Eh, Creo, ¿y por qué? Porque de hecho ya han conversado respecto a ir en una lista única parlamentaria. Al ir en una lista única parlamentaria, obviamente para potenciarlo, esa lista requieren de un solo candidato, en mi opinión. Y además por los números. ¿Ah? Si bien hoy día es un poquito prematuro hacer apuestas en serio, si uno toma la encuesta criteria del fin de semana, en segunda vuelta, Kaiser ganaba a Toá por 5 puntos. Si a mí me preguntan eso, significa que en una segunda vuelta Toá gana a Kaiser. Si uno lo extrapola a toda la gente que no se pronuncia. Entonces, Kaiser, independientemente que esté mejor situado hoy día o posicionado que José Antonio Kast, a mí me parece que no gana una elección presidencial porque no llega al 50%. Un poco lo mismo que le pasó a Kast en la elección anterior. Por lo tanto, y a mí me parece bien, además, que la derecha vaya a dos bandas, porque hay diferencias dentro de la derecha. En lo que se refiere al gobierno, tenemos claro lo que quiere el PPD con Carolina Toá. No sé por qué el Partido Socialista ha esperado tanto, pero bueno, dijo después de la elección de directiva, ya reeligió a Paulina Bodanovich. No tienen un candidato, hasta donde yo sé, seguro. Me imagino que irán a apoyar a Carolina Toá, que a mí no me parece una mala candidata. Yo la conocí a Carolina Toá en la universidad, ella era dirigente universitario, yo también, lo que era la Chile de Valparaíso, ya Universidad de Valparaíso, pero que nos juntábamos con lo de la Chile de Santiago y tenía un enorme carisma en esa época, era una gran líder. En el caso del Frente Amplio están complicados, ahí están realmente complicados, yo no sé, Bodanovich me da la impresión que no quiere ir y además no creo que le convenga ir. Le estaría quedando Winter, pero tampoco quiere ir. Ahí va a tener que haber otra, y ahí en el PC, bueno, o es Janet Jara o es Daniel Jaue, yo creo que va a ser Janet Jara. Eh, Ahí va a tener que haber una primaria. Veo a Carolina Toá en esa primaria, a Janet Jara, no sé qué irá a hacer el Frente Amplio. Y más al centro, en el caso de la DC, es también complicado. Él dice que va a todo evento, pero los resultados en las últimas elecciones con Carolina Goich, con Jasna Proboste, no han sido resultados muy alentadores y menos en las parlamentarias. Eh, pero sí, lo veo yo. Dos candidatos de centro derecha, uno o de derecha, un candidato elegido en primaria, los candidatos en serio, por supuesto, están los candidatos marginales. Un candidato en el caso de la centroizquierda e izquierda, más un lote de candidatos adicionales. Y en las listas parlamentarias creo que van a ir dos por el lado de la derecha, y también, repito, me parece bien, porque hay diferencias, independientemente que no sea lo mejor teóricamente en un ejercicio electoral. Y en el caso de la izquierda, se habla de una lista unitaria, pero por lo que he leído, también no hay suficiente espacio para una lista unitaria y por lo tanto podrían haber dos listas. A mí me gustaría que hubiesen dos listas, no por una cuestión electoral, sino porque yo hago una distinción muy clara entre lo que es
hasta el socialismo democrático respecto de lo que es el Partido Comunista y el mismo Frente Amplio. Mm. Germán, tú que ya no militas en el Partido Socialista, pero tienes alma socialista, militaste durante muchos años, presidiste esa colectividad. ¿Cuál es la razón, la lógica de por qué no se toma la decisión, por ejemplo, en favor de Carolina Toá? Se ha hablado y ha salido también publicado en algunos medios la posibilidad de que estarían o que habrían estado sondeando a Claudio Rego, lo que no parece muy razonable considerando que Carolina Toá tiene muchas más coincidencias ideológicas con el Partido Socialista que, por ejemplo, una figura como Orrego o cualquier figura externa del partido, ¿no? ¿Cuál es la razón, a tu juicio, si pudiéramos hipotetizar, de por qué el Partido Socialista está alargando esta definición y no toma partido, por ejemplo, por Carolina Toá? Sí, es extraño, en realidad, ¿no? Está como mañoseando, como uno diría, con una decisión eh, que es evidente, desde el Partido Socialista va a terminar apoyando a Carolina Toá, no tiene sentido ninguna otra cosa. Eh, y en el caso del PS, que no tiene una figura más presidenciable, claramente, no la tiene. No digo que no haya gente interesada, siempre hay gente dispuesta a sacrificarse por el país, pero no tiene una figura hoy día realmente de envergadura presidencial, de tal manera que eh, creo que este mañoseo al final tampoco tiene mucho sentido desde el punto de vista de mejorar una posición negociadora al interior, digamos, del bloque del socialismo democrático, que así se llaman hoy día, y, y incluso de la oposición. Entonces, es una posición extraña. Yo creo que al final van a terminar apoyando a Carolina Toá, es lo lógico y natural. Carolina, originalmente, además, Carolina fue militante del Partido Socialista cuando era dirigente universitaria, que Raúl recordaba recién. Ella era militante del Partido Socialista, bueno, como varios de los PPD también. Entonces, sería como un poco ilógico y no tienen figura para contrarrestar y ni siquiera para una primaria. Entonces, no sé, hay que dejar pasar el tiempo. Yo creo que la lógica ahí se va a imponer definitivamente y van a apoyar a Carolina Toa. Mm. Bien, los quiero llevar, Raúl, Germán, al tema de la agenda de seguridad, pero enfocada más bien en algunas propuestas que se han hecho a propósito de el tema presidencial. Hemos tenido situaciones muy delicadas las últimas semanas, crímenes, ¿no? Bien que han afectado también a la opinión pública, muy sensibles, lo del el matrimonio la semana pasada en Graneros, ha habido otros asesinatos también estas últimas horas. Y bueno, en ese contexto han surgido varias propuestas de candidaturas presidenciales, particularmente de oposición. Está este énfasis que se ha puesto desde la candidatura, por ejemplo, de Kaiser, de la autodefensa, de armarse, ¿no? Ha habido videos también difundidos por redes sociales donde él aparece portando armas de fuego, lo mismo en el caso de José Antonio Kast. Y bueno, y la candidata Evelyn Matei, en el contexto de un punto de prensa que dio la semana pasada, le preguntan y ella se explaya respecto del tema de la pena de muerte, que es una posición personal que ella tiene desde hace mucho tiempo. De hecho, el año pasado también, a propósito de un par de casos similares, lo volvió a plantear. Claro, el cambio es que ahora ella es candidata o precandidata por parte de partidos que la apoyan, por tanto ella debiera representar esas sensibilidades también. Raúl, desde tu sector, cómo se ven estas propuestas en un contexto de seguridad que sabemos que es complejo, pero que son propuestas que, si uno las analiza con la experiencia comparada, no necesariamente tienen mejores resultados, ¿no? ¿Cómo lo ves? La explicación, Montserrat, para esas declaraciones, a mi juicio, está en que la seguridad va a ser el elemento clave, decisivo de la próxima elección presidencial. Yo creo que eh, si a uno le preguntan si es la inmigración, si es el desempleo o la economía,
la seguridad va a ser el más clave. Se han cambiado las costumbres de los chilenos. Por ejemplo, en las noches o en el comercio, en las horas que cierra, es una cosa realmente que a uno le llama la atención. En ese contexto hay que entender esto de llamar a armarse, que obviamente no estoy de acuerdo, de aparecer disparando, o de la pena de muerte, que en el caso de la pena de muerte en realidad lo que se dijo fue que le gustaría abrir un debate respecto de la pena de muerte. Y ahí yo confieso una cosa, cuando estaba en la escuela de Derecho, yo era partidario de la pena de muerte, incluso recuerdo haber conversado con uno de los jueces que la aplicó por última vez a Top Collins y Sagredo, que eran los psicópatas de Viña del Mar y que le había costado muchísimo porque era un hombre muy católico. ¿Eh? Eh, Hoy día he ido variando mi posición y yo me inclino por un presidio, pero efectivo y para siempre, ¿ah? Salvo tal vez, no sé, a una determinada edad por razones humanitarias, que eso también me parece razonable. Pero esas declaraciones hay que mirarlas en el contexto que yo te acabo de decir, que el elemento clave va a ser la seguridad. Entonces, como va a ser lo que va a resolver la elección, ¿qué debo hacer, qué debo decir para atraer más votantes a mi sector? Así lo veo yo. Y de pasadita, hay unas leyes importantes, proyectos de ley muy importantes pendientes que hay que sacar. Las reglas de uso de la fuerza, la de seguridad municipal que ahora se empieza a trabajar, la fiscalía supraterritorial, la protección de la infraestructura crítica, la defensoría de las víctimas, el fortalecimiento y modernización del sistema de inteligencia del Estado. Esas son materias, a mi juicio, Montserrat, más importantes que debatir de la pena de muerte, que decir ármese toda la gente, o bien de andar disparando en un polígono. Sí, por cierto, hay hartos proyectos que están ahí estancados, algunos de ellos por falta de acuerdo en algunos elementos como las famosas RUF, ¿no? Las reglas de uso de la fuerza, que son muy, muy relevantes. Germán, ¿cómo analizas tú este escenario y los discursos, ¿no? Que probablemente van a ir ahí acentuándose mientras pasen los meses y nos acerquemos a la elección? Bueno, yo ahí coincido bastante con lo que dice Raúl. Creo que el tema de la seguridad, la verdad, eh, enseguida el tema económico, que creo que es altamente preocupante porque estamos estancados de hace 3 años y vamos para el cuarto año parecido, en un contexto mundial bastante complejo además. Aparte del tema económico, creo que tampoco se está tomando con la debida profundidad y seriedad el tema sin duda alguna de relevancia crucial de seguridad. Y creo que en nada de lo que se dice en realidad da cuenta de la gravedad y necesidad de abordar el problema como un problema de Estado, un problema nacional. Creo que este problema hay que sacarlo de la arena de la rencilla política cotidiana, de estas iniciativas ingeniosas que salen de repente, que agitan el ambiente, pero que no resuelven nada, por todos lados, ¿ah? No lo digo solamente respecto a lo que se ha dicho, lo que se recuerda que ha dicho Kaiser y Evelyn Matei. No, no, no. En general, yo veo bastante insustantividad en el tema más de fondo, complejo, de la seguridad que está viviendo el país y al cual no se le está dando la debida atención, ¿no? Porque hay distintos niveles, distintas formas, y es cierto lo que dice Raúl. Se ha alterado no solamente la forma de vivir, uno mismo, digamos, ¿cierto? Se mueve con inseguridad en los espacios públicos, ¿no? Yo me he transformado en bastante usuario del de transporte público, en el metro, micros también, ¿no? Y de pronto uno empieza a sentir temor en algunos momentos, cuando uno empieza a llegar a barrios más complejos, ¿no es cierto? Cuando se mueve en transporte público, uno empieza a sentir temor con respecto a la gente que se sube, que baja, empieza a observar, ¿no es cierto? La probabilidad, porque le ha pasado a 2 de mis hijos, ser asaltados en buses de transporte público a plena luz del día. Entonces, eso es grave. Cuando tu cotidianeidad, tu seguridad personal pasa a ser un tema en la forma en que tú actúas, en la forma que ves a otros, además, ¿no es cierto? Es grave, es incluso sociológicamente grave desde el punto de vista de la integridad de la cohesión social, ¿no es cierto? Entonces,
creo que requiere un tipo de preocupación muy diferente al que se le está dando en el mundo político, muy diferente. Este es un tema de Estado, requiere que política nacional, en que todo el mundo político de todos los colores se ponga espalda contra espalda y se asuma seriamente, no como parte de una guerrilla política o tener unos votitos más hoy día, unos votitos más mañana. Yo creo que hay que darle la gravedad y la profundidad que requiere el problema y enfrentarlo de manera conjunta como mundo político, cualquiera que sea quien vaya a gobernar, para tener políticas que salgan de la guerrilla, iniciativas de ley que salgan de la guerrilla política. Hay proyectos de ley importantes en trámite que están estancados por el tironeo político menor y creo que hay que asumir el problema desde otra perspectiva sin duda alguna. Sí, Raúl, para cerrar, el tema del crimen organizado escapa a cualquier lógica que conociéramos nosotros de antes, ¿no? De cómo operaban bandas criminales o el tema de la seguridad pública en general. Con esta constante disputa política de decir desde la oposición al gobierno y viceversa, que se ha hecho todo mal, de no ponerse de acuerdo en el Congreso, aunque se han sacado más de 60 leyes, hay que decirlo, en los últimos años. ¿Tú ves que puede haber una mirada más de Estado respecto de este fenómeno del crimen organizado? ¿O crees que vamos a seguir en esta disputa constante de estar culpando al otro, de apuntarlo con el dedo? Porque si uno analiza, por ejemplo, los planteamientos de Evelyn Matei, ella señala que este gobierno ha hecho poco y nada, que se ha avanzado poco y que todo lo que se ha avanzado ha sido gracias al sector al que ella pertenece, y que este país está en una suerte de cáncer terminal. Lo ha dicho con esas palabras, ¿no? Quizás ese tipo de expresiones no contribuyen mucho a una lógica más colaborativa de Estado, porque finalmente cuando hay polarización, cuando hay división, quien sale ganando son justamente las bandas de crimen organizado, ¿no? ¿Qué análisis se podría hacer respecto de aquello? Yo creo que la explicación, Montserrat, es que estamos en un año electoral. Entonces, en un año electoral va a tener todo ese tipo de declaraciones y va a decir la oposición no hace nada, no, es que el gobierno ha sido incapaz, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Volviendo a la Convención Constitucional, yo recuerdo, por lo menos desde mi punto de vista, Renovación Nacional, éramos re pocos, pero en fin, hasta el Partido Socialista, incluso algunas personas del Frente Amplio, algunas, teníamos bastante coincidencia en algunos puntos. Yo creo que perfectamente se puede tratar en serio, por decirlo de alguna forma, los problemas de seguridad, pero para tratarlo en serio no puede ser en año electoral. Eh, lo que va a haber, por ejemplo, de esta ley de seguridad municipal que se va a discutir creo que a partir de hoy día, es una cosa insulsa en el sentido que, sin sal, sin gusto, sin ningún tipo de sabor, que más bien va a regular a los guardias municipales y que tengan ciertos elementos de protección, pero no resuelven los problemas. Yo hablé de un par de leyes que a mi juicio son relevantes. Bueno, la misma ley de- en materia municipal de seguridad podría ser una ley interesante, pero yo creo que antes hay que despejar otros temas. Yo decía, la regla de uso de la fuerza, la infraestructura crítica, la ley de inteligencia. Y luego, o sea, tú partes por lo macro, ¿verdad? Y luego bajas a las comunas. Eh, Eso es lo que pienso. O sea, yo no le daría mucha importancia a lo que se dice hoy porque está contaminado por la elección presidencial. Claro, hay un tema también de priorización de ciertos proyectos de ley. Bueno, llegamos al final del panel de este día. Germán Correa, muchas gracias como siempre por acompañarnos en este día lunes. Que tengas una Muchas excelente gracias, semana. Montserrat, a usted. Muchas gracias. Y Raúl Celis, muchas gracias, que tengas una estupenda semana y saludos a la región de Valparaíso. Muchas Saludos. gracias, Montserrat. Hasta luego, Germán, y Saludos, a Raúl. disposición de la Radio Universidad de Chile para cuando lo estimen necesario.
Muchas gracias, Raúl. Nos estamos encontrando pronto. Igual Germán Correa, cuando son las 9:30, hacemos un breve corte y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes.